Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Prado. En esta oportunidad te voy a hablar sobre la entrevista laboral, la clásica, y las 10 preguntas más difíciles de la entrevista, además de cómo lo vas a responder. Así que comenzamos. Primero que nada, el reclutador se va a basar en la entrevista y se va a apoyar en los test de personalidad, en las evaluaciones psicométricas, así como en el currículum para poder analizar el perfil, contrarrestar información y poder predecir el desempeño de esta persona en el cargo y también dentro de la organización. Además de eso, también tiene que comparar a todos los perfiles de los postulantes y ver cuál es el candidato más idóneo para el puesto. Por un lado, el candidato va a intentar dar la mejor impresión de sí mismo y por otro lado, el reclutador va a intentar utilizar todas las herramientas que tiene para verificar si esta información es cierta. Para ello puede utilizar herramientas como el Assessment Center, la entrevista de panel, la evaluación por competencia, la entrevista clásica, entrevista situacional, entrevista examen, entrevista intrínseca, extrínseca, es decir, una gran cantidad de herramientas. Por lo tanto, debes estar muy atento por lo que dices, cómo lo dices y también qué es lo que está de fondo de lo que quiera buscar el reclutador. Eso te va a ayudar muchísimo con cada una de las respuestas que vayas a dar. Y sobre esto te voy a poner la siguiente pregunta. ¿Por qué dejaste tu último trabajo? En este caso te voy a poner este ejemplo. De una persona en la cual haya dejado su trabajo por un jefe tóxico, alguna persona que intentaba hacerle la vida imposible y dejó su trabajo y ahora está en una entrevista y le hacen esta pregunta. Ok, en el primer escenario tenemos de que la persona comienza a hablar mal y mal de su jefe, indicando cuáles son sus defectos y también hablar de mal de la organización. Entonces esto va a hacer que más allá de explicar las razones por las que él dejó la empresa, va a dar una mala impresión al reclutador y este va a terminar creyendo de que la razón del problema fue el mismo candidato y que lo sacaron de la organización. Así que bastante cuidado con esto. Pero en un segundo escenario en el que la persona explica qué fue lo que ocurrió de una manera objetiva, explicando cuáles fueron las razones por las que dejó la organización, va a ser mucho mejor. Y más todavía si la persona indica cuáles fueron los aprendizajes que obtuvo en base a lo ocurrido y cómo espera o cómo busca o va a buscar hacer de que las cosas sean distintas en base a este aprendizaje. Bien, la segunda pregunta es háblame de ti. Y esta pregunta no tiene una respuesta pues definitiva, porque lo que le hace el reclutador es permitir de que tú tengas el mando de la conversación y que hables libremente. Pero mi recomendación es que te focalices en tus estudios, en tu experiencia o en cualquier aspecto relevante a la vacante. Y te puedes tomar entre 1 o 4 minutos. Ok, la tercera pregunta es, ¿qué te hace cualificado para esta vacante? Y sobre esto debes tener muchísimo cuidado a la hora de explicar por qué tú y por qué no otras personas, porque tienes que hacerlo, dar las justificaciones de una manera que no te muestre ni arrogante ni egocéntrico. Para ello es importantísimo que identifiques cuáles son las habilidades blandas y duras para la vacante y la compares con tu perfil explicando cuáles son tus fortalezas, concluyendo de una manera objetiva y también humilde, porque eres tú el adecuado para la posición. Ok, la cuarta pregunta es ¿cómo te definirías o cómo te describirías? Y sobre esto puedes utilizar entre 1 a 3 atributos, habilidades o actitudes que te hagan destacarte frente a otras personas u otros candidatos. Recuerda que para esto es importantísimo también de que conozcas muy bien cuál es la vacante que están pidiendo y cuáles son las habilidades duras y blandas que requiere. Ahora, puedes también utilizar situaciones que te hayan ocurrido y cómo lo has solucionado, que estén relacionados a los atributos que mencionas para dar más peso y credibilidad. Ok, la siguiente pregunta es ¿cuál es tu mayor debilidad? Y sobre esto no utilices los clásicos soy perfeccionista, me esfuerzo demasiado, porque es algo que todo el mundo va a decir y no te va a destacar frente a las demás personas. Para ello es importantísimo que seas sincero, aunque puedes jugar en contra si no lo sabes utilizar. Para ello te voy a explicar cómo vas a hacer. Es importantísimo de que hagas una introspección, un autoanálisis donde identifiques cuáles son tus defectos y que crees mecanismos que te ayuden a compensarlos o solucionarlos o superarlos, mejor dicho.
Y el punto aquí es que no solamente logres obtener la respuesta a esta pregunta, darle respuesta a esta pregunta, sino explicarle al reclutador cómo estás trabajando en ello, cómo los has superado, qué mecanismos pues has utilizado, y al mismo tiempo vas a crear nuevas herramientas que te van a ayudar a ti en tu día a día, en tu trabajo, en tu vida personal, es decir, dos en uno. La siguiente pregunta es: ¿cuál es tu mayor fortaleza? Nuevamente, es importantísimo que sepas cuáles son las habilidades que se requieren para este vacante en particular. La identifiques en ti y hables de ella. Y también utilices ejemplos de cómo te han ayudado a ti y también a otras personas para solucionar problemas, ser más productivo, mejorar situaciones. Es decir, a casos prácticos y soluciones. Ok, la siguiente pregunta es: ¿cómo manejas el estrés o la presión? Y esta pregunta en particular está focalizada en entender cómo el estrés te afecta y la manera en cómo tú respondes. Y es importantísimo que puedas indicar que es algo normal, es algo que te ha ocurrido, pero también indiques la forma en cómo lo has gestionado, cómo te has manejado en esa situación y a qué resultados has llegado. Ahora, en el caso de que esto sea una debilidad tuya, es importantísimo que trabajes en ella. Y si no puedes lograrlo, busques un especialista o un profesional que te ayude a trabajar sobre esta competencia, ya que aunque quedes para el trabajo, el estrés te va a afectar, te va a impactar, y no solamente esto se va a ver, o sea, te va a mermar no solamente en tu vida laboral, sino en tu vida personal, cuestión que no te recomiendo para nada. Ok, la siguiente pregunta es la siguiente: ¿tienes alguna pregunta? Ok, y aunque parezca de que el reclutador esté terminando la conversación o la entrevista, lo que ocurre es que esta también forma parte de la evaluación. Y para ello es importante de que tú puedas preguntar sobre cualquier situación que no quede clara o que esté pendiente, pero también demostrar de que estás interesado en la posición y también la empresa a la cual tú estás postulando. Ok, la siguiente pregunta es: ¿por qué estudiaste tal carrera? Y el objetivo de esta pregunta es comprobar la coherencia entre tus estudios, tu objetivo profesional y también la vacante a la cual tú estás postulando. Y en el caso en el que las tres estén relacionadas, perfecto, no hay ningún problema, lo puedes explicar. Pero en el caso que no, es importantísimo que puedas dar las razones que justifiquen el por qué esta diferencia. Bien, la siguiente pregunta es: ¿qué has hecho mientras estuviste desempleado? Y el objetivo de esta pregunta es entender cuál es tu capacidad de afrontar situaciones imprevistas y difíciles. Y sobre esto es importantísimo que le hagas entender al reclutador que no has estado con los brazos cruzados durante este tiempo. Por ejemplo, estás estudiando, estás tomando sesiones de coaching, estás buscando empleo, a través de qué plataforma, qué específicamente qué estás haciendo networking, estás planeando mudarte. Lo que tú indiques va a ayudar al reclutador a entender muchísimas cosas de ti, por lo tanto es importantísimo esto. Bien, muchísimas gracias por ver este vídeo, y si te ha gustado, por favor compártelo, y también te puedes suscribir a mi canal y darle clic a la campana para ver mi próxima publicación. Tengo una gran cantidad de videos que te van a ser de gran utilidad, que no solamente abarcan la entrevista, sino todo el proceso de búsqueda de empleo. Así que te invito a que los veas, están en mi perfil, y nuevamente muchísimas gracias. Hasta luego.